El viaje de León XIV a Turquía ha introducido un cambio significativo en la relación entre la Santa Sede y los símbolos religiosos de Estambul. Perdón. La decisión del Papa de no rezar en la Mezquita Azul, pese a que sus dos predecesores sí lo hicieron, y la omisión deliberada de Santa Sofía, constituyen hechos centrales que permiten leer esta visita como un movimiento de alta carga geopolítica, con implicaciones tanto para la Iglesia católica como para la política turca y para el equilibrio entre cristianismo e islam en el Mediterráneo occidental. El recorrido comenzó en Estambul a primera hora de la mañana, con un acceso discreto y muy meditado y muy medido a la Mezquita Azul. El Papa entró acompañado por las principales autoridades religiosas de la ciudad, el ministro de Asuntos Religiosos, el gran mufti y el muezín. Se descalzó en la entrada, caminó con calcetines sobre la alfombra burdeos con bordados geométricos y recorrió los espacios interiores sin pronunciar discursos de ningún tipo. Fue, por tanto, una visita eminentemente gestual. Estos detalles configuran el telón de fondo para entender por qué su negativa a orar ha sido interpretada como una ruptura de una línea simbólica consolidada en las dos últimas décadas. El muezín confirmó que la oración figuraba inicialmente en el protocolo. Según su propio testimonio, ofreció al Papa la posibilidad de detenerse en oración dentro de la mezquita, recordándole que se encontraba en la casa de Dios. Sin embargo, León XIV respondió que prefería continuar la visita. Lo hizo con respeto, sin crispaciones ni gestos bruscos, eso sí es cierto. Pero lo cierto es que mantuvo una decisión firme y muy clara. Declinó la propuesta abierta y expresamente. Tras ello, el muezín resaltó que la visita seguía siendo un motivo de alegría y un signo de conocimiento mutuo. La explicación oficial posterior del Vaticano insistió en que la visita fue vivida, abro comillas, en silencio, en un espíritu de recogimiento y escucha, pero sin un acto de culto. Este contraste con la tradición reciente es evidente. Benedicto XVI rezó en la Mezquita Azul en 2006, gesto particularmente sensible tras la polémica de Ratisbona. Fue él mismo quien propuso la oración al muftí y Francisco, por su parte, también oró allá en 2014. No había herejía que él se perdiera. Y después afirmó que sintió necesidad de hacerlo y que rezó por Turquía y por la paz. Después, ambos casos se consolidaron y han consolidado una tradición que ahora se ha interrumpido. León XIV se convierte así en el primer papa que entra en una mezquita sin realizar un gesto litúrgico desde que Juan Pablo II inauguró esta línea de visitas en 2001. Este episodio debe leerse dentro de la geopolítica del símbolo, donde la presencia, la omisión y el gesto adquieren valor estratégico y modifican la posición de los actores en un escenario que sigue articulándose sobre una memoria histórica y sobre un poder. El contexto local explicita y lógicamente explica parte del cálculo. Sectores nacionalistas turcos criticaron con fuerza las oraciones de papas anteriores, interpretándolas como concesiones simbólicas que correspondían a la sensibilidad de una Turquía cada vez más identitaria bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan. La decisión de no rezar en esta ocasión puede entenderse como un gesto destinado claramente a evitar fricciones y a reducir tensiones y evitar que la visita fuera utilizada para alimentar polémicas de carácter interno. Pero lo más relevante para la lectura geopolítica del día es lo que no ocurrió. León XIV no visitó Santa Sofía. La antigua basílica bizantina, consagrada en el 537 como corazón espiritual del Imperio Cristiano Oriental, fue transformada en mezquita en 1453, convertida en museo en 1934 y recuperada como mezquita en 2020. Su ausencia en la agenda papal es tan elocuente como la negativa a orar en la Mezquita Azul. Los católicos de Estambul afirmaron que no estaba previsto incluir Santa Sofía en la visita, recordando que los pontífices anteriores la habían visitado cuando era museo, no mezquita. Sin embargo, el significado histórico del edificio hace difícil pensar que la decisión sea meramente técnica. León XIV vio los muros exteriores de la basílica a su llegada, pero evitó entrar. La Santa Sede optó por no legitimar con su presencia la nueva condición de templo desde que Turquía lo instauró como mezquita.
cubriendo sus mosaicos cristianos y convirtiéndolo en un instrumento de movilización política interna. La recuperación de Santa Sofía como mezquita en 2020 fue un gesto calculado por Erdogan, que supo capitalizar el fervor religioso para reforzar su base, subrayar la continuidad otomana y presentar un golpe simbólico contra el legado laico de Atatürk. Turquía contaba entonces con más de 80.000 mezquitas frente a las 3.000 existentes en 1923, un dato que ilustra la transformación religiosa del país a lo largo del último siglo. La reconversión de Santa Sofía encajó perfectamente en este proyecto de reposicionamiento identitario. Este rápido ascenso histórico ilustra la trascendencia del gesto papal. La negativa a visitar Santa Sofía es una señal de distanciamiento y, al mismo tiempo, un signo de aceptación de un hecho consumado que no puede revertirse sin un conflicto diplomático. Es también una renuncia explícita a un símbolo que había representado el vínculo histórico entre el cristianismo oriental y el occidental. La Mezquita Azul, por su parte, concentra un valor distinto. Terminada en 1617 con más de 21.000 azulejos turquesa y 6 minaretes, fue concebida como una respuesta otomana a la majestuosidad de Santa Sofía, situada a muy pocos metros. Que el Papa entre en esta mezquita, pero no en la antigua basílica cristiana, expresa claramente y de forma silenciosa un desplazamiento del eje simbólico. La diplomacia contemporánea se mueve en el terreno del diálogo y del respeto mutuo, mientras los espacios que remiten a confrontaciones históricas entre cristianos y musulmanes quedan apartados. El encuentro posterior del Papa con los patriarcas cristianos de Turquía refuerza esta lectura. La minoría cristiana en el país es extremadamente reducida y la Iglesia católica carece de presencia social o económica importante o significativa. El mensaje papal a los católicos turcos sintetiza esta realidad, que vuestra fuerza no deriva de la potencia económica o de la relevancia social. Es una afirmación que reconoce de forma expresa la marginalidad numérica y política de las comunidades cristianas en un país donde la mayoría musulmana supera el 98%, un dato esencial para entender la posición del Vaticano. Cualquier gesto excesivamente simbólico podría perjudicar a los propios cristianos de Turquía. En términos geopolíticos, el viaje se inscribe en un proceso más amplio. La Santa Sede pretende actuar como mediadora global en un momento marcado por tensiones entre civilizaciones, conflictos en Oriente Próximo y rivalidades entre potencias regionales. Para desempeñar ese papel, León XIV parece optar por una estrategia de contención simbólica. No quiere provocar, no quiere tensar, no quiere desafiar los símbolos del poder religioso turco y al mismo tiempo evita legitimar con su presencia los cambios impulsados por Ankara. El resultado es una diplomacia que busca equilibrio a través de gestos calculados, es decir, la geopolítica de los símbolos. Si observamos el conjunto del viaje, la clave geopolítica es muy clara. El Vaticano ha dado prioridad a la estabilidad y la interlocución por encima de la reivindicación histórica. Para Turquía, esto supone una confirmación de que su proyecto nacional religioso puede avanzar sin grandes costes internacionales. Para el patriarcado ortodoxo, representa una señal ambigua. El Papa refuerza el diálogo intercristiano, pero deja sin apoyo simbólico la que fue la catedral madre del cristianismo oriental. Y para Europa, deja una impresión de declive de su conciencia histórica, pues la renuncia a Santa Sofía simboliza la renuncia a la memoria de Bizancio como parte de su propio legado. La clave del día es, por tanto, la combinación de dos omisiones y de un único gesto. León XIV no rezó en la Mezquita Azul y no entra en Santa Sofía. Sí entró, en cambio, en la compleja cartografía de las relaciones entre cristianismo e islam, entre Roma y Ankara, entre historia y diplomacia, y lo hizo desde un estilo que privilegia el diálogo sobre la identidad histórica, la prudencia sobre el testimonio simbólico y la mediación sobre la afirmación civilizacional.